Esta es la primera vez que me toca discutir del presupuesto. Y hay dos formas de pensar el presupuesto o enfrentar la discusión del presupuesto. Una es simplemente ver números, en que hay alzas, en que hay bajas. Y otra es entender que la discusión sobre el presupuesto es al final del día una discusión sobre las prioridades del país. Si para un gobierno, si para un presidente lo prioritario son los niños primero, bueno, eso tiene que estar reflejado en el presupuesto, si no son solo palabras que se lleva el viento. Y el gobierno presentó un proyecto de presupuesto que se hace cargo de las promesas del presidente Piñera, de su programa de gobierno y de las prioridades que él le propuso al país y que el país finalmente terminó escogiendo hace un año. Porque no nos olvidemos que tanto la ciudadanía como la misma Constitución de Chile le otorgan al presidente de la República la facultad de fijar las prioridades del país. Él está a cargo al final del día de la administración del país. Y el presupuesto del presidente Piñera, uno podría decir que tenía dos grandes prioridades. Por un lado, hacerse cargo de aquellas promesas de campaña y del programa de gobierno. Por ejemplo, el 50% prácticamente del alza del presupuesto se explica solamente en educación y salud, dos temas muy sensibles para el presidente. Y así también materias de seguridad, el tema de la infancia, los niños primeros, toda una reestructuración del Sename, potenciar el crecimiento económico, para lo cual hay un esfuerzo importante en infraestructura. Todo eso lo podemos poner en un paquete. Pero la segunda prioridad del gobierno era que este presupuesto fuera austero, porque era importante y es importante para este gobierno cuidar las arcas fiscales. El alza del 3,2% del presupuesto, Presidenta, responde a eso. No a que Chile no tenga muchas necesidades, no que hayan demasiadas cosas pendientes, que obvio que las hay. Pero uno no se puede hacer cargo de todas las necesidades del país que siempre van a existir a través de una política fiscal irresponsable. No nos olvidemos, Presidenta, que el gobierno pasado duplicó la deuda del país. Y eso obviamente que lo que hace es que a Chile se le mire con peores ojos en el concierto internacional. Al igual que una persona que cuando está sobreendeudada empieza a ser riesgosa para hacerle préstamos, cuando un país está sobreendeudado también es más riesgoso. Y por eso caímos en las calificadoras de riesgo y eso tenemos que recuperarlo. Además, Presidenta, que si seguíamos por la misma pendiente de deuda, en 3 gobiernos nuestra deuda habría sido la misma que la de Argentina, y eso no es aceptable. Y por eso este gobierno, entendiendo que hay múltiples prioridades que son urgentes y que se deben solucionar, hizo un esfuerzo por cuadrar el círculo. Y con los recursos que tenemos y con una leve alza al 3,2% del presupuesto, presentó entonces cuáles eran sus prioridades. Con todo su derecho y cumpliendo además con su deber, el Parlamento entró a discutir el presupuesto para tratar de perfeccionarlo. A veces las prioridades del gobierno coinciden plenamente con las prioridades de los parlamentarios y a veces también hay matices que es necesario corregir. Y creo que se llegó a un buen acuerdo, Presidenta, porque no puedo mencionar acá, porque no tengo tiempo, los alcances completos del acuerdo, pero, por ejemplo, en educación hay un fortalecimiento de la educación superior, de CONICYT, de la JUNJI, de los liceos bicentenarios, entre otros. En materia, el Ministerio del Interior va a recibir más fondos para Senda. Para todos nosotros es importante el tema de la prevención de la droga, subdere, compras de terrenos para viviendas sociales. En agricultura, el acuerdo permite un mayor fortalecimiento del SAC. En salud hay una reasignación por 6.500 millones de pesos. En transporte hay un aumento del subsidio para el transporte en regiones, etc. Creo, Presidenta, que el presupuesto que vamos a aprobar, que es fruto de un acuerdo entre el gobierno, los parlamentarios de oposición y los parlamentarios de gobierno, es un mejor proyecto que el que entró al Parlamento. Y esto yo lo digo sin complejos, porque finalmente creo que cuando se llegan a buenos acuerdos que mejoran los proyectos, tal como vimos que ocurrió, por ejemplo, en el proyecto Aula Segura, nadie pierde, Presidenta. Cuando se llega a este tipo de acuerdos y se mejoran los proyectos de ley, Chile gana. Y por lo tanto debemos sentirnos orgullosos. Yo por eso quiero agradecer al gobierno que tuvo la capacidad de escuchar, que tuvo la paciencia para sentarse y negociar durante largas horas. Porque como bien decía el diputado Pepe Out, aquí el gobierno tiene la manija, el control de la discusión presupuestaria.
Los parlamentarios no podemos subir el presupuesto, eso solo lo puede hacer el gobierno. Los parlamentarios, si rechazamos el presupuesto, finalmente queda como ley el presupuesto presentado por el gobierno. Al tener el gobierno toda la manija, uno debe hacer un reconocimiento a la capacidad que tuvieron de escuchar tanto a los parlamentarios de gobierno como de oposición y de llegar a un buen acuerdo. Quiero agradecerle a la oposición por el respeto con el cual plantearon sus prioridades, porque respetaron una cosa que para el gobierno era una línea roja y se respetó desde el minuto 1, que era no aumentar el gasto general, respetar esa alza, ese reajuste del 3,2% del presupuesto, que, como decía, lo que busca es restablecer la responsabilidad fiscal. Y, por supuesto, también agradecer a los parlamentarios de Chile Vamos, que cuando uno es parlamentario de gobierno en estas discusiones tiene que tolerar a veces que el gobierno haga parte de la pega, tiene menos espacio para plantear sus inquietudes, pero lo pudimos hacer y finalmente nuestras inquietudes fueron planteadas. Simplemente terminar diciendo, Presidenta, que siempre, en cualquier presupuesto, en cualquier año, en cualquier gobierno de cualquier país, uno va a tomar el presupuesto y va a encontrar que algunas partidas son bajas. No existe el país que haya logrado solucionar todos sus problemas. Siempre vamos a encontrar en un presupuesto cosas a las que se les pudo haber entregado más recursos. Siempre. Y el recurso fácil de sentarse aquí, tomar el micrófono, encontrar una partida que es aparentemente baja y empezar a pegarle al gobierno es muy fácil. Yo hasta ahora no lo he visto, no lo vi en la Comisión Mixta de Presupuesto y por eso saludo la forma en cómo esto se discutió y yo espero que esto se vea en su globalidad, con las restricciones presupuestarias que tenemos y con la responsabilidad fiscal que hoy día nos demanda la realidad económica. Muchas gracias, Presidenta.